Mi madre me dijo, eres una carga, solo me quitas dinero, así que cancelé el alquiler que yo pagaba y me fui sin avisar. 3 días después me llamó llorando, nos van a echar, pero yo ya no volví. Durante mucho tiempo pensé que vivir con mi mamá era una especie de trato silencioso donde cada quien aportaba lo que podía. Pero con los años ese acuerdo se fue deformando hasta convertirse en una situación donde yo cargaba con absolutamente todo mientras ella vivía como si yo fuera su obligación permanente. Cuando terminé la preparatoria, ella me pidió que no me fuera todavía porque según ella no soportaba la idea de quedarse sola, que necesitaba compañía y que era mejor que ahorráramos juntos para que yo eventualmente pudiera independizarme sin problemas. Eso se transformó en que yo trabajaba doble turno en una cocina mientras ella pasaba la mayor parte del día en el sillón, viendo programas viejos o revisando cupones que nunca usaba, siempre diciendo que tenía dolores de espalda o migrañas que misteriosamente desaparecían cada vez que alguna amiga la invitaba a salir por margaritas. Nunca faltaba el comentario pasivo-agresivo cuando yo llegaba cansado del trabajo, algo como que ojalá yo entendiera lo difícil que era ser madre soltera y que no tenía idea de todo lo que ella había sacrificado. Aunque en realidad no recuerdo que hubiera sacrificado mucho más allá de repetirme esas frases como si fueran un mantra eterno. El punto es que el alquiler del dúplex estaba a mi nombre porque cuando lo firmamos ella insistió en que su crédito no era suficientemente bueno, así que yo accedí sin pensarlo mucho. En ese momento todavía creía que era temporal y que con el tiempo las cosas se equilibrarían. Nunca ocurrió. Yo pagaba cada maldito recibo, el alquiler, la luz, el internet, la comida, el seguro del carro que ella usaba más que yo porque decía que manejar me estresaba y que prefería no hacerlo. Así que al final yo terminaba caminando o pidiéndole aventón a un compañero del trabajo. Todo explotó una noche de viernes cuando llegué muerto, oliendo a comida frita porque había sido uno de esos días insoportables donde el chef está de mal humor. Los pedidos no paran y el calor de la cocina te deja con la cabeza zumbando. Entré esperando al menos encontrar la casa medianamente ordenada, pero estaba igual que siempre, platos sucios en la mesa, ropa tirada en el sillón y mi mamá comiendo sushi del caro. Ese que yo ni me compro porque prefiero ahorrar para eventualmente avanzar en mi vida. Le pedí que por favor recogiera sus cosas porque llevaba días haciéndome cargo de todo, pero ella reaccionó como si le hubiera dicho algo imperdonable. Cerró su caja de sushi con fuerza y comenzó a decir que yo siempre estaba quejándome, que nunca tenía una buena actitud y que ella no entendía por qué me consideraba un hijo tan difícil. Yo intenté mantener la calma, pero estaba agotado y le dije que me sentía usado, que ya me pesaba ser el único adulto funcional en esa casa. Ella se levantó del sillón y con esa voz que usa cuando quiere herir dijo que yo era una carga, que solo le quitaba dinero y que si tanto me molestaba vivir ahí, entonces que me largara. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, porque fue como si de pronto todo encajara. Durante años me había repetido que era mi deber ayudarla, que yo tenía que entenderla, que ella era la víctima eterna de todo, pero jamás se me había pasado por la cabeza que realmente creyera que yo le quitaba algo. Me fui a mi cuarto sin decir nada, cerré la puerta y me quedé sentado en el borde de la cama un buen rato, sintiendo que había estado viviendo en una mentira. No dormí. En la madrugada cancelé el pago automático del alquiler, guardé solo lo esencial en 2 mochilas viejas y me fui a casa de un amigo que ya había visto venir esta situación desde hacía meses. Ni siquiera dejé una nota. Solo me fui. No me debía explicaciones y yo ya no tenía energía para dárselas. Durante los siguientes días no contesté mis mensajes y me enfoqué en trabajar, tratando de no pensar demasiado en lo que había hecho, aunque sabía que tarde o temprano ella se daría cuenta. 3 días después, cuando salí del turno de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran llamadas de mi mamá, luego textos, luego mensajes de voz donde lloraba y decía que en la oficina del propietario le habían dicho que no habían recibido el pago de la renta y que estaban iniciando el proceso de desalojo. Su voz temblaba cuando decía que necesitaba que fuera a la casa inmediatamente, que arreglara el malentendido, que no sabía qué hacer y que yo no podía abandonarla así. Me quedé escuchando uno de los mensajes con el uniforme todavía puesto, parado detrás del restaurante, sintiendo una mezcla de tristeza, rabia y una especie de claridad que nunca había tenido. Ella nunca me vio como alguien con derecho a cansarse, a poner límites o a vivir su propia vida. Siempre creyó que yo iba a estar ahí para sostenerla sin importar cuántas veces me insultara o me hiciera sentir culpable. Esa tarde solo pensé que por primera vez en muchos años yo no tenía que correr a apagar el incendio que ella provocó.
No tenía que salvarla. No tenía que volver a una casa que ya no era un hogar. Tomé mi mochila, me fui caminando al departamento de mi amigo y no contesté ninguna llamada más. Y aunque sonara frío, supe que mi vida finalmente me pertenecía. Actualización 1. Habían pasado más o menos 2 semanas desde que me fui del dúplex cuando la situación dejó de ser únicamente un asunto entre mi madre y yo y comenzó a convertirse en algo que, según ella, involucraba a toda la familia. No me sorprendió que eventualmente intentara convertirlos en sus aliados. Pero sí me sorprendió la velocidad con la que lo hizo y la manera en que torció la historia para hacerme ver como el villano principal de una tragedia que ella misma construyó. Yo seguía viviendo con mi amigo, tratando de adaptarme a una rutina que ya no consistía en volver del trabajo a una casa en la que debía asumir responsabilidades que no me correspondían. Aún así, no pude evitar sentir cierta ansiedad cada vez que veía el teléfono iluminarse, porque aunque yo ya había bloqueado el número de mi madre, otros números comenzaron a aparecer. Algunos conocidos y otros que no tenía guardados. Mi tía fue la primera en llamarme y lo hizo un domingo por la mañana mientras yo estaba en la cocina del departamento preparando café antes de entrar al turno. Contesté solo porque pensé que podía ser algo relacionado con algún familiar enfermo, pero apenas escuché su tono entendí que mi madre ya había empezado a mover fichas. Me dijo que no podía creer lo que estaba haciendo, que cómo era posible que hubiera dejado a mi mamá con un pie en la calle, que ella estaba deshecha, que no paraba de llorar y que yo debía dejar de comportarme como un adolescente resentido y volver a casa a resolver el malentendido. Escucharla hablar como si yo hubiera desaparecido en medio de un berrinche me hizo sentir una mezcla extraña entre frustración y resignación. Traté de explicarle que no existía ningún malentendido, que yo llevaba años cubriendo todos los gastos y que mi mamá, lejos de reconocerlo, me había dicho que era una carga y que solo le quitaba dinero. Pensé que tal vez, al escuchar eso, mi tía reaccionaría de forma más ecuánime, pero en lugar de eso dijo que seguramente mi mamá había dicho algo así porque estaba estresada. Que yo debía tener más compasión y que no podía simplemente abandonar a la mujer que me había criado. Le dije que compasión era precisamente lo que yo había tenido durante años, pero que no me correspondía seguir sacrificando mi vida para sostener a alguien que ni siquiera reconocía el esfuerzo. Mi tía respondió que estaba exagerando, que todas las familias tenían roces y que yo debía aprender a perdonar. No respondí nada más porque entendí que no tenía sentido continuar una conversación con alguien que ya tenía una versión de los hechos instalada en la cabeza y que prefería defender la narrativa de mi madre antes que escuchar algo que desafiara esa imagen. Durante los días siguientes comenzaron a llegar mensajes de otros primos y de una de mis abuelas, todos con el mismo discurso repetitivo de que yo era un desalmado, que mi madre estaba destruida, que cómo podía ser tan cruel. Ninguno de ellos preguntó qué había pasado realmente ni hizo el esfuerzo de entender por qué tomé la decisión de irme. Lo único que parecía importar era que mi madre estaba diciendo que yo había salido corriendo por un capricho y que la había dejado tirada a su suerte sin explicación alguna. Lo que más me desgastaba no era la crítica en sí, sino comprobar que nadie tenía idea de cuánto tiempo había pasado yo sosteniendo un hogar entero casi por inercia, como si fuera una obligación inquebrantable y no una situación que debía tener límites. El punto en el que comencé a cansarme de verdad fue cuando un primo me llamó para decirme que mi madre estaba hospitalizada por un ataque de ansiedad y que todo era culpa mía. En cuanto escuché eso supe que era exageración o manipulación porque mi madre siempre ha usado su salud como herramienta emocional para obtener lo que quiere. Pregunté en qué hospital estaba y él titubeó, dijo que no estaba seguro, que su mamá se lo había comentado por encima, lo cual me confirmó que era otra táctica para obligarme a regresar. En ese momento se encendió en mí una claridad que creo que había estado evitando durante años. Mi madre no tenía ningún límite en cuanto a las historias que estaba dispuesta a inventar con tal de mantenerme atrapado en ese ciclo de culpa y obligación. A partir de ese día bloqueé a todos los familiares que insistían en repetir lo que ella decía sin detenerse un segundo a cuestionarlo. Me sorprendió lo rápido que algunos de ellos pasaron de llamarme sobrino querido a tratarme como si fuera un traidor, pero al mismo tiempo sentí algo parecido a alivio. Era como si por fin las piezas que habían estado sueltas comenzaran a encajar y yo pudiera ver con claridad que durante toda mi vida se esperaba que actuara como proveedor emocional y económico mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Me di cuenta de que ninguno de ellos nunca vio la carga que yo llevaba porque nunca les convenía verla. Era más cómodo creer que yo era joven, fuerte y responsable, y que por lo tanto debía aguantar. Mientras tanto,
mi madre seguía enviando mensajes desde números desconocidos. Al principio eran súplicas donde decía que no entendía por qué la odiaba, que no sabía qué había hecho para merecer eso y que yo era un mal hijo. Luego cambiaban al tono de regaño, diciendo que debía dejarme de estupideces, que el propietario estaba amenazando con desalojarla y que yo debía resolverlo porque el contrato estaba a mi nombre. Después, cuando veía que no respondía, regresaba al llanto y a las frases manipuladoras que me repetía desde que era adolescente. Hubo un mensaje en particular que me hizo detenerme por un momento, decía que yo la había abandonado igual que mi padre, que ella siempre supo que yo era igual a él y que ahora lo estaba demostrando. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo y me di cuenta de que esa era la raíz de todo. Ella nunca quiso verme como un adulto independiente, sino como una especie de extensión de los hombres que la decepcionaron, alguien que debía reparar lo que ellos no hicieron. Ese día, sentado en el cuarto improvisado del apartamento de mi amigo, entendí que la narrativa que mi madre estaba creando no iba a detenerse. Para ella era más fácil inventar que yo estaba siendo cruel que aceptar que su comportamiento había sido irresponsable por años. En su cabeza, yo siempre había sido el encargado de sostenerla, y la idea de que yo pudiera dejar de hacerlo le resultaba insoportable. Así que prefirió convertirlo en una historia donde yo era el villano antes que enfrentar la realidad de que había perdido el control que tenía sobre mí. Lo curioso fue darme cuenta de que, a pesar de que toda la familia estaba enviándome mensajes indignados, yo no sentía el impulso de regresar ni de disculparme. No sentía culpa. Lo único que sentía era un cansancio profundo, una especie de agotamiento acumulado que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Pasaron algunos días más en los que las llamadas disminuyeron, pero no porque la situación se estuviera calmando, sino porque la historia ya estaba circulando entre los familiares lejanos. Cada tanto, alguien me mandaba un mensaje largo diciendo que no podía creer lo que estaba haciendo, que mi madre siempre había sido una buena mujer que había luchado por mí, que yo no entendía el dolor de una madre que se quedaba sola. Esos mensajes ya no me afectaban como al principio. Había un contraste muy marcado entre la imagen que ellos tenían de ella y la que yo conocía de primera mano. Para ellos, mi mamá era una mujer dulce y frágil que hacía lo que podía. Para mí era alguien que me había convertido en su proveedor desde muy joven y que ahora quería asegurarse de que ese rol no terminara nunca. La última llamada significativa que recibí durante ese periodo fue de un tío que siempre ha tenido fama de meterse en donde no lo llaman. Me habló con ese tono paternalista que usa cuando quiere sentirse importante y me dijo que había hablado con mi mamá, que ella estaba devastada y que creía que todo se podía solucionar si yo regresaba. Que no importaba lo que hubiera pasado, que las familias estaban para apoyarse y perdonar. Le dije que él no tenía idea de lo que estaba hablando, que mi madre llevaba años dependiendo de mí de una manera injusta y que yo necesitaba poner límites porque ella no estaba dispuesta a hacerlo. Él respondió que todos los hijos ayudan a sus madres y que yo estaba exagerando. Cuando escuché eso entendí que no valía la pena seguir explicando. La gente solo entiende lo que quiere entender y la mayoría prefiere la versión que requiere menos esfuerzo emocional. Al final de esas semanas, lo que más me sorprendía no era la intensidad de la reacción familiar, sino darme cuenta de que, por más que ellos quisieran presionarme, yo no tenía intención de volver. No sentía el peso emocional que esperaba sentir. Era como si mi mente hubiera estado anticipando este momento desde hacía años y, aunque dolía, también sentía que había tomado la decisión correcta. La vida con mi madre siempre había sido una secuencia interminable de deudas emocionales y favores obligatorios disfrazados de responsabilidad familiar. Ahora, por primera vez, podía ver con claridad cuánto me había desgastado esa dinámica y qué tan necesaria era mi distancia. Cuando finalmente dejé de recibir mensajes durante unos días, pensé que tal vez el asunto se había calmado. No tenía idea de que pronto se abriría un frente completamente nuevo, uno que demostraba hasta qué punto mi madre estaba dispuesta a llegar para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero en ese momento todavía no lo sabía, y me limité a disfrutar un poco de silencio antes de que la siguiente ola de problemas llegara. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que me fui cuando recibí la llamada que terminó de confirmar que mi madre no solo se negaba a asumir responsabilidad alguna, sino que además estaba intentando arrastrarme con ella para evitar enfrentar las consecuencias del desalojo. Hasta ese momento yo había logrado mantener cierta distancia emocional, concentrándome en trabajar, ahorrar y acomodarme en el espacio que compartía con mi amigo. Pero la tranquilidad era frágil porque sabía que eventualmente el propietario tendría que contactarme.
El contrato estaba a mi nombre y por más que yo hubiera dejado claro que ya no vivía en el dúplex, la parte legal no se detendría solo porque yo me había ido. Una tarde, saliendo del trabajo, vi una llamada de un número que reconocí como el de la oficina del propietario. Dudé en contestar, pero sabía que prolongar el asunto solo lo complicaría más, así que respondí, preparado para escuchar algún reclamo. Para mi sorpresa, el propietario hablaba con un tono mucho más calmado del que imaginé. Me preguntó si tenía unos minutos y me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que había surgido un problema con la renta y que él prefería clarificar todo de la mejor manera antes de tomar cualquier decisión final. Acordamos vernos al día siguiente en la oficina. Cuando lo vi, llevaba consigo una carpeta que deduje que contenía el contrato y toda la documentación necesaria para demostrar que el alquiler llevaba más de un mes sin pagarse. Se sentó frente a mí y, sin rodeos, me dijo que mi madre había estado enviando mensajes a la oficina diciendo que yo era responsable del atraso, que yo la había abandonado inesperadamente y que ella no tenía manera de cubrir el pago porque supuestamente yo había acordado hacerlo antes de irme. Entonces abrió la carpeta y me mostró impresiones de los correos que ella había enviado. En uno decía que yo había tenido un ataque emocional y que me había ido sin avisar, dejando todo bajo su cargo. En otro decía que yo le había prometido que regresaría a pagar la renta antes de que se cumpliera el plazo, lo cual, por supuesto, nunca ocurrió. También decía que ella siempre había cubierto la mitad de los gastos y que le parecía injusto que la oficina le exigiera pagar sola cuando yo era el titular del contrato. Mientras leía las palabras de mi madre sentí una mezcla de frustración y algo parecido a cansancio moral, como si estuviera viendo una película repetida. Lo que más me impresionó no fue la mentira en sí, sino lo rápido que había actuado, como si llevara mucho tiempo ensayando ese papel donde yo era el hijo irresponsable que la dejaba tirada. Le expliqué al propietario que ella no había cubierto ni un centavo del alquiler desde hacía años, que todos los pagos estaban ligados a mi cuenta y que podía mostrarle mis extractos bancarios para comprobarlo. Le conté también la razón por la que me fui, incluyendo la frase que ella había dicho, esa que todavía me retumbaba en la cabeza como un golpe seco. Le pedí que entendiera que yo no podía seguir pagando por alguien que no hacía ningún esfuerzo por sostenerse a sí misma y que tampoco planeaba regresar al dúplex. Él me escuchó con atención y dijo que creía cada palabra porque ya había tratado con situaciones similares antes. Dijo que podía ver cuando una persona estaba acostumbrada a manipular a los demás y que mi madre no había mostrado ningún interés en cooperar, solo en culpar. Me pidió, sin embargo, que formalizara por escrito que yo ya no estaba viviendo ahí y que no iba a renovar el contrato. Lo redactamos en la misma oficina y firmé una declaración donde constaba que mi estancia había terminado. También acordamos que mi responsabilidad legal se limitaba a lo que correspondía hasta la fecha en que me había marchado, lo cual, por suerte, coincidía con el cierre del mes anterior. Eso dejaba claro que el atraso de la renta era completamente responsabilidad de mi madre. Una vez que todo quedó escrito, pensé que el problema quedaría resuelto, pero no imaginé lo que vendría después. Esa misma semana comenzaron a llegarme mensajes desde números desconocidos con un tono todavía más agresivo. Uno de ellos decía que mi madre estaba pensando en demandarme, que había hablado con alguien que le había dicho que podía acusarme de abandono y de fraude porque el contrato estaba a mi nombre y yo me había ido sin avisar. Otro mensaje decía que, si yo no regresaba a pagar, ella iba a asegurarse de que todo el mundo supiera lo mal hijo que era. Me sorprendió que incluso mencionara la palabra fraude, una palabra que ella usaba como si entendiera lo que significaba en un contexto legal, cuando en realidad no tenía idea. Yo sabía que ese tipo de demandas no solo no procedían, sino que iban a volverse en su contra porque cualquier abogado podía ver que yo había sido quien había cargado con todos los pagos durante años. A los pocos días recibí otra llamada del propietario. Esta vez me dijo que mi madre había ido personalmente a la oficina exigiendo que cancelaran mi declaración, diciendo que yo había sido manipulado por mis amigos y que estaba pasando por una crisis emocional. Incluso le dijo que no debía creer nada de lo que yo había firmado porque yo no era una persona estable y que necesitaba ayuda psicológica. Escuchar eso me hizo reír de incredulidad, no porque fuera gracioso, sino porque era impresionante la facilidad con la que mi madre inventaba historias para adaptarse a la situación que más le convenía. El propietario me llamó simplemente para avisarme que ya no hablaría más con ella sobre asuntos legales y que procedería con el desalojo sin involucrarme a mí. Me dijo que solo me llamaba porque sabía que, si mi madre estaba mintiendo en la oficina,
Probablemente también estuviera inventando cosas con otras personas. Esa noche volví al departamento de mi amigo y me senté en la cama con el teléfono en la mano, leyendo y borrando los mensajes que seguían llegando. Había algunos donde decía que yo era un cobarde, otros donde decía que yo le arruinaba la vida igual que mi padre, y otros donde se hacía la víctima y decía que estaba durmiendo en el suelo, que no tenía que comer y que yo la había condenado. Conocía esa forma de mezclar acusaciones con súplicas. Era la misma estrategia que había usado conmigo durante años, una mezcla entre culpa y amenaza para asegurarse de que yo nunca diera un paso fuera del rol que ella había decidido para mí. Lo que no esperaba era que uno de mis primos, el mismo que me había dicho que mi madre estaba hospitalizada, me escribiera para decirme que mi mamá estaba diciendo a la familia que yo no solo me había ido, sino que había robado dinero de la casa antes de hacerlo. Según ella, yo había vaciado una caja donde guardaba ahorros y me había fugado. Cuando leí eso sentí un impulso casi infantil de querer responder y defenderme, pero me detuve porque entendí que no tenía sentido. Sabía que mi madre inventaba lo que fuera necesario para no sentirse responsable del desastre en el que estaba metida. Si tenía que pintarme como alguien capaz de robarle, lo haría sin dudar. Esa misma semana confirmé que la fecha del desalojo ya estaba establecida. El propietario me envió un mensaje para avisarme que, dado que el contrato estaba en proceso de cierre, ya no había ninguna acción legal que recayera sobre mí. También me agradeció por haber sido cooperativo. Me dijo que lamentaba que la situación hubiera explotado de esa manera, pero que no podía hacer nada más por ella porque mi madre se negaba a dejar entrar a los inspectores y ponía excusas cada vez que le pedían acceso. Entendí que no era solo que no quisiera pagar, era que no quería enfrentar la realidad y prefería seguir alimentando la narrativa de que todos la estaban atacando. Cuando el día del desalojo llegó, yo estaba en el trabajo. No recibí detalles completos, pero un primo lejano me envió un mensaje diciendo que mi madre había hecho un escándalo, que gritó a los empleados de la compañía de administración, que amenazó con demandarlos y que terminó llorando en la banqueta diciendo que su hijo la había dejado morir sola. Me imaginé la escena sin dificultad porque era exactamente el tipo de dramatismo que ella usaba cuando quería evitar enfrentar una consecuencia inevitable. No supe dónde terminó quedándose ese día, pero sí supe que seguía hablando de mí como si yo hubiera sido el causante de todo lo que estaba pasando. Lo que más me impresionó de esa etapa no fue el desalojo en sí, sino comprobar hasta qué punto mi madre estaba dispuesta a modificar la historia con tal de no admitir la verdad. Le era más fácil inventar que yo la había dejado en la calle que aceptar que ella había roto la relación mucho antes con su comportamiento. Y aunque escuchar todas esas versiones distorsionadas me generaba una mezcla entre pena y rabia, también sentía algo distinto, algo que no había sentido antes, liberación. No por su sufrimiento, sino porque entendí con absoluta claridad que no existía nada que yo pudiera haber hecho para evitar que esto terminara así. Ella nunca quiso cambiar y yo ya no estaba dispuesto a sacrificar mi vida para sostener la suya. Lo que no sabía todavía era que faltaba una última revelación, algo que estaba escondido desde hacía años y que terminaría de derrumbar cualquier intento de mi madre por fingir que yo era el responsable de todo. En ese momento solo estaba tratando de recuperar mi equilibrio, sin imaginar que pronto descubriría una verdad que hacía evidente que yo había estado sosteniendo una mentira mucho más grande de lo que pensaba. Actualización final. Habían pasado varios meses desde el desalojo cuando finalmente pude tomar distancia emocional de todo lo que había ocurrido, no porque el asunto estuviera completamente cerrado, sino porque dejé de recibir llamadas directas de familiares y porque mi madre, al ver que yo no cedía, aparentemente había desistido de intentar contactarme por medios evidentes. Sin embargo, esa calma fue un tipo de silencio engañoso, una pausa antes de que apareciera la pieza que faltaba para terminar de explicar por qué mi madre había dependido tanto de mí durante tantos años. A pesar de que insistía en presentarse ante la familia como una víctima sin recursos y sin ayuda, ese descubrimiento no llegó por casualidad ni por investigación directa, sino que surgió de una conversación que nunca esperé tener, una que, de alguna manera, completó un rompecabezas que llevaba tiempo tratando de armar sin éxito. Yo estaba trabajando un turno de tarde en el restaurante cuando recibí una llamada desconocida, pero esta vez no la ignoré porque algo en mí sintió que debía contestarla. Era mi padre biológico, a quien no veía desde hacía mucho, alguien que había sido prácticamente un extraño durante la mayor parte de mi vida. Su voz sonaba cansada y algo tensa, lo que me hizo pensar que quizás estaba enfermo o necesitaba algo urgente.
Empezó preguntándome cómo estaba, con esa torpeza típica de alguien que sabe que no tiene derecho a hacer preguntas personales pero intenta romper el hielo. Yo respondí con calma, esperando que me dijera el motivo real de la llamada, y no tardó en llegar. Dijo que había hablado con mi madre, que ella lo había buscado desesperada, llorando, diciendo que yo la había abandonado de la peor manera, que estaba viviendo casi en la calle y que no tenía a quien acudir. No me sorprendió que ella lo contactara, pero sí lo que vino después. Mi padre dijo que llevaba varios años enviándole dinero cada mes, una cantidad constante, suficiente para cubrir una parte importante de los gastos de una persona adulta si se administraba con responsabilidad. Lo dijo casi con vergüenza, como quien admite haber sido manipulado en silencio durante demasiado tiempo. Según él, mi madre lo presionaba hablándole de los supuestos sacrificios que hacía por mí, de que yo no contribuía lo suficiente, de que ella estaba cargando con todo sola. Ese detalle, en particular, me dejó inmóvil porque contradecía por completo la narrativa que ella me repetía a mí y a los demás, donde yo era el peso muerto y ella la mártir. Recuerdo haberme quedado sentado en la parte trasera del restaurante, con el teléfono todavía en la oreja, sintiendo cómo se me acomodaba en la cabeza una verdad muy incómoda. Mientras yo trabajaba sin descanso para cubrir cada gasto de la casa, mi madre recibía dinero adicional que nunca mencionó, que nunca compartió y que claramente usaba en cosas que no tenían nada que ver con la manutención del hogar. De pronto todas las pequeñas inconsistencias de los últimos años tomaron forma, los pedidos de comida que aparecían cuando yo no estaba, las compras impulsivas, los fines de semana donde ella salía sin preocuparse por cuánto costaba nada, y la manera casi automática en que me pedía que comprara todo lo indispensable. Cuando le pregunté a mi padre durante cuánto tiempo había estado enviando ese dinero, me dijo que desde antes de que yo cumpliera la mayoría de edad, porque ella le hacía creer que yo necesitaba apoyo constante y que ella sola no podía con todo. Lo más impactante fue que él pensaba que ese dinero era para mí. No podía culparlo completamente por haber confiado en su palabra, porque durante años mi madre había perfeccionado la habilidad de manipular la percepción que la gente tenía de ella. Después de colgar, me quedé un largo rato intentando decidir qué hacer con esa información. Por un lado, me confirmó que mi madre llevaba años abusando emocional y económicamente de todos los que podía, no solo de mí. Por otro lado, me pregunté si valía la pena exponerla ante la familia, considerando que ya había pasado suficiente tiempo desde el desalojo y que yo estaba tratando de seguir adelante con mi vida. Sin embargo, entendí que ese descubrimiento era más grande que un simple ajuste de cuentas. Era una pieza que finalmente explicaba por qué ella reaccionó con tanta violencia emocional cuando decidí irme. No solo perdía a su proveedor principal, sino que también perdía el disfraz que la mantenía en posición de víctima ante los demás. Decidí hablar directamente con el propietario del dúplex, no porque quisiera defenderme nuevamente, sino porque yo sabía que todavía existía documentación legal que involucraba mi nombre, especialmente en los reportes del desalojo. Él me recibió en la oficina con una mezcla de sorpresa y alivio, como si hubiera esperado más conflictos, pero le alegrara ver que yo estaba manejando el asunto con calma. Le expliqué lo que había descubierto sobre el dinero que mi madre recibía y cómo eso demostraba que ella tenía la capacidad financiera para pagar al menos una parte de la renta durante los últimos años, pero que había elegido no hacerlo y, en cambio, había preferido mantener la narrativa de que todo dependía de mí. Le mostré un par de mensajes que mi padre me envió confirmando los depósitos de años anteriores. El propietario no tenía obligación de involucrarse más allá de lo contractual, pero sí me dijo que era importante registrar esa información en el expediente, no como acusación, sino como aclaración. Dijo que lo haría porque había visto demasiadas veces cómo personas como mi madre lograban que los registros quedaran sesgados a su favor, perjudicando a quienes realmente habían sido responsables hasta el último día. La noticia también llegó a la familia, no porque yo la compartiera directamente, sino porque ese mismo primo que había estado repitiendo los rumores de mi madre me preguntó si era cierto que ella había recibido dinero de mi padre y nunca lo mencionó. No sé cómo se enteró, pero supongo que mi madre, al verse acorralada económicamente, cometió el error de contradecirse frente a alguien y eso despertó sospechas. Decidí confirmar la verdad porque ya no tenía nada que ocultar ni razones para protegerla. Le expliqué todo, los depósitos, la manipulación, las mentiras. Mi primo se quedó en silencio un momento y luego me dijo que entendía perfectamente por qué me había ido, que si él hubiera estado en mi lugar probablemente lo habría hecho mucho antes.
Fue extraño escuchar eso después de meses de ser tachado como el desalmado de la familia, pero también fue una especie de cierre simbólico, algo que me permitió ver que la narrativa de mi madre empezaba a desmoronarse. Con el paso de los días fui recibiendo menos mensajes de reproche y más silencio, el tipo de silencio que aparece cuando la gente se da cuenta de que defendió un castillo construido sobre mentiras. Me dijeron que mi madre estaba viviendo con una de mis tías, que se la pasaba diciendo que yo la había traicionado, que yo era igual que mi padre y que era un ingrato. Ya no me dolía escuchar eso, no porque me hubiera vuelto indiferente, sino porque entendía que ella no podía ver la realidad sin sentirse atacada. Para ella, aceptar que yo era un adulto con derecho a tener mi propia vida significaba perder el control que había tenido durante años, y ese control era lo único que la mantenía en el centro de su propia historia. Su rabia no era personal, era miedo disfrazado de indignación. Yo, mientras tanto, conseguí mudarme a un pequeño estudio que pude costear sin dificultad porque por primera vez en mi vida adulta mi dinero era solo mío. No estaba pagando por 2 personas, ni intentando sostener una casa que nunca sentí como hogar. Pasé un tiempo ajustándome a la sensación extraña de no tener que justificar cada gasto, de no cargar con la culpa automática que me acompañó durante tanto tiempo. Hubo días donde me despertaba pensando que debía revisar los recibos o asegurarme de que algo estuviera pagado, y luego recordaba que ese ciclo ya no existía. Era una libertad tan nueva que me tomó semanas entenderla por completo. Con el tiempo, dejé de revisar si había mensajes nuevos de familiares. Dejé de preocuparme por la versión que mi madre estuviera contando. Dejé de justificar mis decisiones incluso en mi propia mente. Aprendí que no era mi responsabilidad arreglar a alguien que no quería cambiar, ni cargar con la vida de una persona que prefería manipular antes que asumir consecuencias. Si algo me quedó claro al final de todo es que la ruptura no comenzó cuando me fui, sino muchos años antes. Cuando empecé a asumir roles que no me correspondían y ella empezó a depender de mí para sostener una imagen que no tenía nada que ver con la realidad. El desalojo, los mensajes, las amenazas y las mentiras solo fueron el desenlace inevitable de una relación que llevaba mucho tiempo fracturada. Ahora miro todo con cierta distancia, no desde el resentimiento, sino desde una claridad que no había tenido antes. Mi madre eligió su versión de la historia y yo elegí mi vida. Y aunque sé que ella seguirá diciendo que la abandoné, también sé que yo simplemente dejé de abandonar partes de mí para mantenerla a flote. Hay un tipo de paz que solo llega cuando uno deja de pedir permiso para existir y creo que finalmente, después de muchos años, esa paz me alcanzó.